Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende de en qué momento están mirando este video. Le damos gracias a Dios por una oportunidad más. Y gracias a Dios porque en estos días, en esta semana, cumplió años nuestro hermano Fernando Laureano. Muchas felicidades, Fer, y que hayas pasado un día excelente con tu familia y con la gente ahí de Tecash. Gracias a Dios por tu cumpleaños. Vamos a comenzar. Pongan atención, si son gustosos, ¿verdad?, a los anuncios en el momento en que Dani los ponga. Y si algo les interesa, pues todo tiene que ver con los grupos pequeños que tenemos durante la semana. Y si algo les interesa, le ponen pausa, ponen ahí, copian el número de teléfono, la información que necesiten y pues únanse a cualquiera de esos grupos pequeños. Y vamos a comenzar, vamos a poner todo esto en las manos de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad de una vez más usar estos medios que tú nos permites para presentar tu palabra. Y gracias por las personas que amablemente nos reciben, tanto los creyentes en Jesucristo como los simpatizantes, los amigos, que tú bendigas a cada persona de acuerdo a su necesidad. Te agradecemos por el cumpleaños de Fernando, pedimos que tú le bendigas, que tú le guardes a él, a Elcita y a los niños, a Josué, a Fernanda. Y Señor, que guardes el embarazo de Elcita, que llegado el momento, pues su bebé pueda nacer con salud, con bienestar. Gracias, Dios. Y pues que la palabra tuya también pedimos que sea de bendición para cada persona. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar. Y
dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Caminos del mundo van saliendo misioneros, recorriendo palmo a palmo las naciones de la tierra. Unos van por los collados, otros van por los nevados, llevando las buenas nuevas, mensaje liberador. Ahí van saliendo con sus mochilas al hombro, dejando sus casas van, misioneros de mi tierra. Ay, quién sabrá cuándo ellos regresarán. Dios sabe el destino que alumbra el camino de los misioneros. Id y haced discípulos a todas las etnias. Unos van por pastizales, otros por grandes ciudades, transformando sociedades, haciendo un mundo mejor. Su mensaje es para todos los seres humanos. Su justicia es la justicia de un imperio de amor. Ahí van saliendo con sus mochilas al hombro, dejando sus casas van, misioneros de mi tierra. Ay, quién sabrá cuándo ellos regresarán. Solo Dios sabe el destino que alumbra el camino de los misioneros. ¿Y tú qué harás? Eso lo dice el Señor. ¿Y tú qué harás? Eso lo dice el Señor.
Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré, mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré, mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré, mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Bueno, pues ya estamos para comenzar el capítulo 23. ¿Qué vimos en el capítulo 22? Pablo presentó su defensa delante de los judíos y tomando como base las palabras de Pablo en el testimonio en realidad que él dio allí, hablamos de la naturaleza del testimonio personal. ¿Qué es el testimonio personal? Es una declaración pública de tu fe y tu relación con el Señor Jesucristo. Es una revelación personal de tu encuentro con Él, de tu experiencia con Él. ¿Qué hace el testimonio personal? Bueno, por una parte te identifica con el Señor Jesucristo, te expone y te compromete, y además tu testimonio glorifica a Dios. ¿Cuál es la trascendencia de tu testimonio personal? Tu testimonio debe señalar el punto de inflexión en tu vida. Y el punto de inflexión es precisamente tu encuentro con el Señor Jesucristo. Haz un resumen sencillo y práctico de tu testimonio personal. Como sugerencia, pues escríbelo, léelo, corrígelo. El asunto es que puedas tener una manera sencilla y práctica para presentar tu testimonio personal. Mirando la vida de Pablo, dijimos que hay 3 frases que bien pueden resumir su testimonio. Vi una luz, oí una voz, no fui rebelde. Y luego dijimos cuál es la mejor herramienta para testificar. Y pues obviamente la mejor herramienta para testificar es la palabra de Dios. Ahora, este capítulo 23, eso lo vimos en el capítulo 22. Este capítulo 23 que ahora vamos a comenzar, lo voy a leer sin dar ninguna explicación y al final vemos
la enseñanza para el día de hoy. Y quiero comenzar con el capítulo 22 y el verso 30. Acuérdense que habíamos dejado pendiente la lectura del verso 30. El pasaje dice así: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y lo único que quiero recalcar aquí es la palabra buena conciencia, porque aquí vamos a regresar para ver nuestra enseñanza de hoy. Sigo leyendo. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgadura, en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos:
Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos, y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se le ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Aquí sí hago una pequeña pausa para decirles el camino que tomaron fue de Jerusalén a Antípatris, y por eso les dejé allí también ese pequeño mapa, y de ahí de Antípatris entonces se dirigieron a Cesarea, que era donde estaba el asiento del gobierno, donde estaba el gobernador. Sigo leyendo. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Y así termina este capítulo 23. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? ¿En qué vamos a basar aquí nuestra enseñanza? Y ahí tengo una pregunta. ¿Tienes tú una buena conciencia delante de Dios? Al presentarse Pablo en este capítulo, en el versículo 1, voy a leer 1 y 2 otra vez, dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Ahora Pablo dijo: yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta hoy. Y por eso la pregunta es: ¿tienes una buena conciencia delante de Dios? Y vamos a hablar básicamente de 4 cosas. Número 1, ¿qué es la conciencia? Número 2, ¿en qué nos beneficia una buena conciencia? Número 3, ¿cómo se obtiene una buena conciencia? Y número 4, ¿quién está guiando tu conciencia? Quiero que noten en el versículo 2 que dice que el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Hay 3 palabras que se traducen golpear en el Nuevo Testamento. Y la primera palabra es la palabra paio, o sea, viene del inglés, del griego, paio. Indica un golpe, un solo golpe, un puñetazo que se puede ver, por ejemplo, en Mateo 26, 68, donde dice de esta manera, cuando golpeaban a Jesús, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? O sea, ¿quién te dio un puñetazo? La segunda palabra es patazo. Para nosotros suena como patada, ¿verdad? Pero no, viene del griego patazo. Y esta palabra indica un golpe más contundente. Por ejemplo, en Mateo 26, 51, la palabra patazo, el golpe, se puede dar con un arma o con el puño. Acá en Mateo 26, 51 dice: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. E hiriendo, o sea, golpeando, esa es la idea. Y la tercera palabra es la que
se usa aquí en Hechos 23:1. Es la palabra tupto. Indica vapulear o dar una golpiza. Puede ser con una vara, puede ser con un garrote. El asunto es que se refiere a golpes repetidos. Y eso es lo que fue lo que ordenó a Ananías que hicieran con Pablo, que le golpeasen en la boca. Y obviamente la reacción de Pablo, Dios te golpeará a ti, pero estaba enojado, de verdad estaba enojado. Pues, ¿quién no, verdad? Entonces, comenzamos aquí. ¿Qué es la conciencia? La definición corriente, la definición común, la definición aceptable, es que conciencia es el conocimiento que una persona tiene de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus actos. Se habla de una conciencia ética, una conciencia moral, una conciencia histórica, una conciencia psicológica, etcétera, etcétera. Si recuerdan el dibujo grande, bueno, aquí siempre lo vamos a tener en cada diapositiva, el dibujo en miniatura. Es una persona con un angelito y un diablito en cada lado, ¿verdad? Y así es como figuradamente se habla de la conciencia. Y también se acepta que la conciencia es una propiedad del espíritu humano que le permite reconocerse en los atributos esenciales. Ahora, ¿qué dice la Biblia de la conciencia? La Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, usa la palabra quiliá. Literalmente, la palabra se puede traducir como riñones, así en plural, riñones. Pero también se traduce como mente, corazón, entrañas, pensamiento. O sea, la palabra quiliá tiene que ver con algo interno. Allí en el Salmo 7:9, lo ven en la siguiente diapositiva, en el Salmo 7:9 dice de esta manera: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. La mente y los riñones, la mente y quiliá, la mente y la conciencia, diríamos nosotros. Dios prueba la mente y el corazón. En Hechos capítulo 23, la palabra que leímos donde Pablo dijo, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. La palabra conciencia allí viene del griego suneidesis, de sun, que significa con, y eidesis, que significa conocimiento. O sea, la conciencia que uno tiene de sí. Allá en Hechos 24:16, Pablo dijo estas palabras: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ante Dios y ante los hombres. O sea, Pablo va a insistir en lo mismo. Yo he tenido una buena conciencia. Yo he vivido con una buena conciencia. Ahora, todos tenemos una conciencia, pero no todos nos preocupamos por tener una buena conciencia o una conciencia sin ofensa. Y de aquí surge entonces esta pregunta: ¿qué clase de conciencia tienes? Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 4, Pablo habla de una mala conciencia. Dice de esta manera: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. O sea, una buena conciencia no nos justifica delante de Dios, solamente indica que hacemos bien las cosas, que procuramos hacer bien las cosas. En 1 Corintios, en el capítulo 8, comenzando en el versículo 7,
Pablo habla de una conciencia débil. Acabamos de leer acerca de una mala conciencia. Ahora en este otro pasaje, 1 Corintios capítulo 8, versículos 7 al 13, Pablo habló de una conciencia débil. En el verso 7 dice, y su conciencia siendo débil, se los marqué ahí con a color anaranjado. En la siguiente diapositiva, en el verso 10, dice la conciencia de aquel que es débil. Y luego, en la tercera o la siguiente diapositiva, habla de su débil conciencia. De manera que puede haber una conciencia mala conciencia, una conciencia débil. Y cuando le escribe a Timoteo, a su discípulo Timoteo, le advirtió de aquellos que tenían una conciencia cauterizada. O sea, una conciencia destruida, una conciencia eliminada, una conciencia endurecida, una conciencia insensibilizada. Miren lo que pasa con personas así. En 1 Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 3, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. O sea, apostatarán de la fe por tener cauterizada la conciencia. Sigo leyendo el verso 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, todo esto vienen siendo efectos de una conciencia cauterizada. Dice que apostatarán de la fe, escucharán espíritus engañadores, escucharán doctrinas de demonios, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos, no comas esto, no comas lo otro, etc. Entonces, hemos hablado de una conciencia mala, hemos hablado de una conciencia débil conciencia, hemos hablado de una conciencia cauterizada, pero también hemos hablado de una buena conciencia, una conciencia sin ofensa delante de Dios. Ahora, número 2. ¿En qué nos beneficia una buena conciencia? Una buena conciencia te ayudará a mantener las cosas sencillas y en la perspectiva correcta. O sea, sin complicaciones, sin complicar las cosas. Pablo había enviado a Timoteo a Éfeso para enseñarles la sencillez del verdadero amor fraternal. Y le dijo que ese amor resultaba de enfocarse en 3 cosas. Déjenme les leo el pasaje. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor. O sea, Timoteo, todo lo que espero que enseñes, todo lo que espero que hagas ahí, es que les enseñes a amar. El propósito de este mandamiento es el amor, nacido de, número 1, un corazón limpio. Número 2, de buena conciencia. Y número 3, de fe no fingida. Cuando una persona se enfoca y procura un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida, entonces todo eso resultará en un amor sincero, un amor profundo, un amor verdadero para con los hermanos en Cristo. Ahora, noten lo que dice el verso 6. Dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. De las cuales cosas, desviándose algunos. O sea, cuando la persona se desvía de estos 3 enfoques, entonces siempre surgen las complicaciones. El amor es sin complicaciones. El amor entre creyentes en Jesucristo. Una buena conciencia
también te ayudará a mantenerte siempre a flote en el mar de las dudas e inconsistencias de este mundo. Te ayudará a mantenerte a flote para no hundirte en las dudas, en las inconsistencias. Por ejemplo, ahí en 1 Timoteo capítulo 1, los versos 18 al 20. 1 Timoteo capítulo 1, versos 18 al 20. Aquí Pablo va a usar dos figuras, una figura militar y una figura náutica. Dice de esta manera: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Ahí está la figura de la milicia. O sea, Dios espera que seamos buenos soldados de Jesucristo. Versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Naufragaron. Y ahí está la figura náutica. O sea, la fe y la buena conciencia te permitirán ser un buen soldado de Jesucristo. Hay muchos que tienen fe, pero no tienen una buena conciencia. Hay muchos que tienen una buena conciencia, pero no tienen fe. Se requieren las dos cosas. La fe y la buena conciencia te mantendrán a flote. Evitarán que naufragues, porque dice aquí que algunos naufragaron en cuanto a la fe. En el versículo siguiente menciona a dos personas, pero eso ustedes lo leen en su casa. Ahora, número 3, ¿cómo se obtiene una buena conciencia? ¿Cómo se obtiene? Bueno, lo primero que debemos saber es que solo la sangre de Cristo volverá tu conciencia a su configuración de origen. Tienes un teléfono o una computadora que ha estado fallando y entonces la llevas al taller y ahí te la resetean y te ponen toda la configuración de origen. Bueno, cuando Dios nos creó, obviamente Dios nos creó con una buena conciencia. Con el paso del tiempo, nosotros comenzamos a endurecerla, a mancharla, a hacerla mala, etc. Pues la sangre de Cristo volverá tu conciencia a su configuración original. Miren cómo dice allí en Hebreos 9:14. Dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Queremos una conciencia limpia? ¿Queremos una conciencia, digamos, conectada con Dios, guiada por Dios? Dice que la sangre de Cristo es la que limpia nuestras conciencias de obras muertas, pero también la palabra de Dios. La palabra de Dios es indispensable para mantener tu conciencia limpia. O sea, cuando Dios creó al hombre, lo creó con una conciencia limpia. Después vino el pecado y todo eso manchó nuestra conciencia. Cuando tenemos un encuentro con Cristo, Él limpia nuestra conciencia, la resetea, vuelve a su configuración original. Pero ahora para mantenerla, necesitamos la palabra de Dios. Miren cómo dice en Hebreos capítulo 10, comenzando en el verso 19, versos 19 al 22. Dice comenzando aquí: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ya lo vimos también en el pasaje anterior, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En la Escritura
El agua pura, siempre simboliza dos cosas. Por una parte, simboliza al Espíritu Santo. Eso lo pueden comprobar leyendo el Evangelio de Juan, el capítulo 7. Y ahí se habla del Espíritu Santo usando la figura del agua. Pero también el agua simboliza o tipifica o representa la palabra de Dios, la Escritura. Entonces, dice aquí, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La palabra de Dios es indispensable para mantener tu conciencia limpia. ¿Qué hace la palabra? Purifica nuestros corazones para mantenerlos limpios. Y de esa manera nuestra conciencia se mantiene limpia. Ahora, obviamente hay un proceso y hay un precio que pagar. Vean cómo dice allí en 2 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. ¿Quieres tener una conciencia limpia? ¿Quieres mantener tu conciencia limpia? Tienes que renunciar a lo oculto y vergonzoso. Renunciar a las mentiras, por ejemplo. Porque una mentira te obliga a decir otra mentira y otra mentira para cubrir la primera y cubrir la segunda y así sucesivamente. Y poco a poco, sin darte cuenta, vas manchando tu conciencia. Entonces, aquí está el proceso y aquí está el precio. Hay que renunciar a lo oculto y vergonzoso. Sigo leyendo allí mismo en el verso 2. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Ni adulterando la palabra de Dios. O sea, cuando hablamos de la palabra, tenemos que mantenernos fieles a la palabra de Dios. ¿En qué sentido? No adulterándola, sino aprendiéndola y enseñándola en su debido contexto. Cuando no entendemos el contexto y de cualquier manera la enseñamos, la predicamos, la enseñamos en el discipulado, lo que sea, entonces la estamos adulterando. Aquí está el precio. Tenemos que mantenernos fieles a la palabra, leyéndola en su contexto, aprendiéndola en su contexto, estudiándola en su contexto. Leo nuevamente el verso 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, aunque físicamente no se ve, cuando nosotros renunciamos a lo oculto y vergonzoso, viviendo así, y cuando nosotros le somos fieles a la palabra sin adulterarla, la gente sabrá que tenemos una buena conciencia. Una buena conciencia. Lo leo todo, el verso 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y ahora llegamos al punto 4. ¿Quién está guiando tu conciencia ahora? ¿Quién está guiando tu conciencia en este momento? Y vamos a ver dos cosas básicas. Número 1, el Espíritu Santo deberá guiar tu conciencia. El Espíritu Santo. Fíjense en la figurita en miniatura, cómo nosotros nos hemos imaginado la conciencia, ¿verdad? Un angelito de un lado y un diablito del otro lado, y el angelito te dice que hagas cosas buenas y el diablito te dice que no, que hagas cosas malas. Bueno, no, eso es nada más imaginación de hombre, ¿verdad? Así nos imaginamos la conciencia, pero el asunto es que de verdad el Espíritu Santo puede
y debe guiar nuestra conciencia. Miren cómo lo dice aquí en Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, tiene que ser el Espíritu Santo el que guíe nuestra conciencia. Pero también la gracia de Dios. La gracia de Dios deberá guiar nuestro ser interior, la toma de decisiones, qué trabajo debo realizar, con quién me voy a casar, o muchas cosas que implican la conciencia. Y vamos a ver un pasaje aquí en segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Dice de esta manera: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces, aún siendo seguidores de Jesucristo, aún habiendo tenido ya un encuentro personal con Jesucristo, muchos optan por seguir las directrices del mundo. Por eso dice aquí, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Esta es la opción que nos presenta la Escritura. Tu conciencia puede ser guiada por el Espíritu Santo y por la gracia de Dios. O por las directrices humanas, por la sabiduría humana. O simplemente endurecerla, cauterizarla. Obviamente todo es decisión tuya. Ahora, imagínate tener una conciencia entrenada. Una conciencia entrenada a recibir la dirección del Espíritu, a recibir la dirección de la palabra de Dios. Una conciencia entrenada sería como el predictivo de tu celular. Pero a veces no le hacemos caso al predictivo del celular. Estamos escribimos mal una palabra, gramaticalmente la escribimos mal y el predictivo nos da una opción. Esto está mal escrito, es mejor esta opción. Pero a veces, por la prisa o lo que sea, no le hacemos caso. Y se manda la palabra y a veces son palabras que causan risa, graciosas, chistosas, pero a veces hay palabras que nos meten en problemas. No es lo que quisimos escribir, pero no le hicimos caso al predictivo, ¿sí? Entonces, imagínate, tener una conciencia entrenada, pues sería como el predictivo de tu celular. Miren cómo dice el Salmo capítulo 16, el Salmo 16 y el verso 7. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Si le haces caso, si te sometes. O sea, Dios siempre nos está enseñando. Siempre está enseñando a nuestra conciencia, guiando nuestra conciencia. Pero a veces no tenemos la sensibilidad. Miren también lo que dice aquí en Romanos capítulo 13 y el versículo 5. Cabe recordar que todo esto lo estamos considerando porque Pablo dijo en el capítulo 23, versículo 1 de los Hechos, dijo, yo he vivido con buena conciencia delante de Dios. Pues fue el Espíritu Santo y la gracia de Dios los que aconsejaron a su conciencia que se sujetara a las autoridades, que confiara en las autoridades. Cuando lo apresaron en el templo, fueron las autoridades los que lo rescataron. Y ahora que lo apresan, o aquí se causa el alboroto, ¿verdad? Aquí en Hechos capítulo 23, son las autoridades
las que lo ponen a salvo. Miren cómo dijo en el libro de Romanos 13:5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, está hablando de la autoridad. Es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Por causa de la conciencia. Fue el Espíritu Santo y la gracia de Dios lo que aconsejó su conciencia a confiar en la autoridad. También fue el Espíritu Santo y la gracia de Dios los que le dieron la confianza para estar frente al Sanedrín judío. Así comenzamos el 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, el Sanedrín, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ahora, ya estamos por terminar. Tengan paciencia. ¿Cuál sería la definición más sencilla en la Biblia para la conciencia? Bueno, les dejé escrito el pasaje de Hebreos 13:18, que simplemente dice así: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Según la Biblia, ¿qué podría ser una buena conciencia? El deseo de conducirnos bien en todo. En tu familia, como papá, como mamá, como hijo. En tu trabajo, pues como trabajador, o como jefe, o como dueño. En tu escuela, como alumno, o como profesor dando clases, deseando conducirnos bien en todo, en tu barrio, en tu colonia, deseando conducirnos bien en todo. Pedro nos da un ejemplo de lo que podría significar conducirnos bien en todo. Ahí en primera de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Qué está diciendo Pedro? Pues esto es una buena conciencia. De hecho, en sus Biblias, específicamente si tienen una Reina Valera 60, el título en este pasaje dice: una buena conciencia. ¿Y cómo es? Bueno, cuando la persona es compasiva, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, me la hizo, me la paga, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Todo esto podrás vivirlo solo si el Espíritu Santo guía tu conciencia y la gracia guía tu conciencia. Y también hablamos de la palabra en un punto anterior, la palabra de Dios. ¿De qué hemos hablado hoy? Bueno, hemos enfocado la conciencia que Pablo menciona en Hechos 23:1. Y dijimos, número 1, ¿qué es la conciencia? Es el deseo de conducirnos bien en todo, según la Biblia. Es la noción o el conocimiento que una persona tiene de sus pensamientos, sus sentimientos, sus actos, la propiedad del espíritu humano que le permite reconocerse en sus atributos esenciales. Número 2, ¿en qué nos beneficia una buena conciencia? Bueno, te ayudará a mantener las cosas sencillas y en su perspectiva correcta. Una buena conciencia también te ayudará a mantenerte siempre a flote en el mar de las dudas e inconsistencias de este mundo. Número 3, ¿cómo se obtiene una buena conciencia? Primeramente, solo la sangre de Cristo puede volver tu conciencia a su configuración de origen.
Cuando tú tienes un encuentro con Cristo y le aceptas en tu ser como tu único y suficiente Salvador. Entonces, Él te da una buena conciencia. Y ahora para mantenerla como el Señor te la da, entonces la palabra de Dios es indispensable para mantener tu conciencia limpia. De ahí la importancia de leerla vez tras vez, tras vez, tras vez. Leerla, meditar en ella, memorizarla, aprenderla, enseñarla. Número 4. ¿Quién está guiando tu conciencia ahora, en este momento? Si tú eres seguidor de Jesucristo, el Espíritu Santo deberá guiar tu conciencia. Si tú eres seguidor de Jesucristo, la gracia de Dios también deberá guiar tu conciencia. O permites que el mundo guíe tu conciencia siguiendo sus parámetros, o permites que Dios, por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, por medio de su gracia, para que podamos decir juntamente con Pablo, yo, con toda buena conciencia, he vivido ante Dios y ante los hombres. Si Dios permite, nos vemos en la próxima. Que Dios bendiga sus vidas. Júntense, oren, pídanle a Dios, Señor, dame una buena conciencia, limpia mi conciencia de las cosas malas. Oren. Gracias.